Un contrato multimillonario roto. La despedida de la promotora que la acompañó durante tantísimos años y el inicio de su carrera como agente libre. La locura del sube y baja de categorías de peso, mostrando su destructivo poder en 160, 168 y 175 libras. Su nombre es Saúl Canelo Álvarez, campeón mundial CMB y AMB de peso supermediano. El mexicano que busca la hazaña histórica para su país, ser campeón absoluto de una división de peso y convertirse así no solo en el primer mexicano en hacer tal hazaña de tan colosal magnitud, sino el primer latino en conseguirlo y el primer boxeador de las 168 en hacerlo. Dos hombres ingleses, ambos mucho más altos que él, ambos mucho más pesados que él, y que muchos dijeron que sería el estate quieto para el mexicano, resultaron ser atropellados por el poder de este último. Ya había conseguido dos títulos, el del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, y ahora le restaban solamente dos. La mitad de este camino estaba hecho. Este camino llamado campeón absoluto. Se habló muchísimo de esta pelea. Se supone que cuando se es campeón, se debe de defender los títulos frente a los mejores posicionados en el ranking. Y eso era lo que el CMB ordenó hacer al mexicano, esperando darles un poco de razón a las palabras de las televisoras que decían al enfrentarse al mejor del ranking. En varios de ellos tuvo el efecto contrario. Cuando enfrentaba a campeones más grandes y pesados que él, se le acusaba de estar escogiendo rivales y evitar a los mejores clasificados en el ranking. Ahora, el caso era al revés. Era el CMB quien forzó este combate frente al mejor posicionado del ranking, poniendo una brusca pausa al camino que buscaba el equipo mexicano. Pero las quejas seguían a la orden del día. David Benavides, el boxeador mexicoamericano, era quien se suponía que la gente quería ver pelear frente al mexicano. Sin embargo, su vida se estaba saliendo de control y estaba mostrando una indisciplina de cero tolerancia al deporte, marcando múltiples doping positivos por sustancias ilícitas y no marcando el peso en varios de sus combates, hasta que inminentemente fue suspendido. Aunque para la gente, David Benavides seguía siendo lo que era, un rey sin corona, pues este se había ganado a pulso el derecho de ser el rival mandatario. Sin embargo, al llegar con varias libras de más al pesaje, a pesar de haber ganado la pelea eliminatoria, no podía reclamar el derecho a retar al campeón mundial Saúl Canelo Álvarez. Y quien tomaría su lugar en cambio era el boxeador turco Abni Yildirim. El combate duró solamente 9 minutos y demostró de una vez y para siempre que poner a cualquiera de los 100 clasificados en el ranking de los supermedianos frente a Saúl Álvarez era algo realmente injusto. Tirar a la lona al mejor retador a la corona con nada más que un simple 1-2 era algo ridículo. Abni Yildirim no duró nada más que 9 minutos en el ensogado en contra de Saúl Canelo Álvarez, inclusive teniendo en su esquina a alguien de tal nombre como lo sería Joel Díaz, hombre que no sería la última vez que enfrentaría a Saúl el Canelo Álvarez. Pero algo estaba claro, el mexicano no estaba al nivel para ser esa clase de campeón. Él mismo lo dijo: quiero retos más grandes. Desde el año pasado, Saúl y su equipo tenían los ojos puestos en la faja OMB de las 168, en poder del británico Billy Joe Saunders, boxeador realmente incómodo y que muchos teorizaron que si había alguien que tenía más posibilidades que nadie de frenar en seco al mexicano, era este sujeto.
suspendido de los Juegos Olímpicos tras acoso a una mujer. En un video donde se muestra a Saunders ofreciéndole droga, los resultados arrojaron cambio de sexo en la prueba de antidoping realizada en dejando que su hijo de 11 años haga piruetas grabando un video dando consejos de cómo golpear a mujeres en cuarentena. De un boxeo a distancia, elusivo y de constante bloqueo. Esto le había dado la suma de 33 victorias consecutivas sin una sola derrota, siendo campeón completamente sólido tanto en las 168 como en las 160, donde fue campeón del mismo organismo en donde el boxeador Gennady Golovkin jamás quiso unificar el último de los cinturones con él, muy posiblemente por su tan incómodo estilo de combate que bajaba escandalosamente las posibilidades de una victoria para el boxeador kazajo. Muchas teorías salieron del por qué el boxeador kazajo jamás quiso enfrentar al boxeador inglés, pero Billy Joe Saunders siempre se mofó con una cosa, y era que supuestamente Gennady Golovkin le tenía miedo. I've beaten enough dog meat now. Golovkin, you keep saying you want my WBO belt when I was 14 stone out of shape and wasn't in love with boxing. Then you wanted to fight me. Fight me now. Now fight me. We'll see a different story. You'll be punching fresh air. Pero no era solamente el kazajo quien sufría de esa clase de cosas. El mexicano fue llamado como cobarde y boxeador de segunda por el británico durante los dos encuentros entre estos dos hombres en sus conferencias. Will the winner entertain me for the WBO 160 pound Golovkin? Because I was supposed to fight you, but talks broke down with me and your team. Yes, well, I'm very, very interested in that fight. Love the fight. My bit was signed to fight you, but for some reason you lost your pen. So hopefully, if Canelo fights you, and I think that Canelo will beat you, I'm open to fight you, or hopefully Canelo in America. Pero ahora, el choque se realizaría entre el mexicano y el boxeador inglés. Saunders no era como Fielding o Smith. Él trató con cero respeto no solo al boxeador mexicano, sino a los 33 hombres que venció con anterioridad, junto al boxeador kazajo que jamás quiso enfrentarlo. Pero no se quedaba solamente ahí la cosa. Saunders iba a las conferencias de prensa de los hombres que ni siquiera pensaba enfrentar, solamente para burlarse de ellos. Saunders opinaba tirando mierda a diestra y siniestra de hombres que ni siquiera estaban en su división de peso. Y ni siquiera los hombres que compartían su bandera se salvaban de él, pues hace no mucho, el hombre se había burlado y mofado de Daniel Dubois, exboxeador de peso pesado que en uno de sus combates tuvo que retirarse, lo cual Saunders tomó como un bochornoso acto de cobardía. Get carried out the ring, brother. Get carried out the ring. Pero ¿por qué dijo no más? Fue porque Dubois corrió el riesgo de perder la vista en ese combate a causa de un golpe que le fracturó el pómulo. It's not all give knocking people unconscious and then your eye goes and then you want to get out. Era un hombre que sentía un extraño placer al provocar y desestabilizar a sus contrarios con su juego mental impresionante. Y por si fuese poco, este sería el primer gran evento que permitiría el acceso a la arena, por lo que a esto se le tenía que sumar toda la salvaje, ruidosa y agresiva hinchada de Inglaterra, la fanaticada más agresiva y apasionada de cualquier deporte en general. El mexicano y el inglés no pueden estar más distanciados en cuanto a su forma de ser. Saunders era un hombre indisciplinado, mientras que Álvarez era la clase de sujeto que llegaba primero y se iba al último en su gimnasio. El inglés era un bocón que hablaba de más, mientras que el mexicano prefería guardarse sus palabras para encima del deshogado. El retador era un boxeador de choque, mientras que el campeón era un boxeador de distancia. Estos dos sujetos eran como el fuego y el agua, el día y la noche. Y una vez que el espectáculo estaba sobre ruedas, el inglés comenzó a hacer su pelea. Suck my balls. Yes, most definitely. Breasts like shit, and it's nice. We met you yesterday. I was in my room playing with my balls. Saunders había hecho algo impresionante: poner por primera vez absolutamente todo México del lado de Saúl Álvarez, e inclusive aquellos que ni en foto deseaban verlo. Pero todo México deseaba ver la cabeza de Saunders rodar. Por su parte, no era la primera vez que Inglaterra se iba con la decepción. Álvarez ya había destrozado a varios de sus boxeadores con anterioridad, y Saunders les vino a traer de nuevo esa confianza, a sentirse poderosos una vez más y mostrarle a México y al mundo que la historia del pugilismo la escribieron los británicos y no los latinos, y por ende, la supremacía era de ellos.
Álvarez no solamente había desafiado a Saunders, sino a la misma historia también. Y los ingleses deseaban con ansias ver su cabeza rodar. Este duelo no sería entre Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders. Este enfrentamiento sería un choque total entre México e Inglaterra. Saunders no solamente era inglés, sino que por sus venas corría la sangre gitana. Y cuando hablamos de boxeo gitano, es imposible no hablar del campeón mundial de peso pesado, Tyson Fury. Amigo muy cercano a Saunders. Fury declaró que jamás en su vida había visto perder a Billy Joe Saunders, ni siquiera en algo como en un sparring. Saunders podría tener las manos fracturadas o estar completamente ciego o partirle el cráneo en dos. Su sangre gitana le haría imposible el retirarse. Saunders había hecho de igual modo declaraciones muy escandalosas. Pienso llegar al combate sin entrenar un solo día. Mi victoria ante el Canelo Álvarez será la victoria más importante en la historia del boxeo británico. Mi sangre gitana me llevará hacia la victoria. Y cuando la fecha del combate estaba más cerca que nunca, de repente Saunders se esfumó. Solo para aparecer días después con una nueva legata que ponía a tambalear toda la cartelera de mayo. El contrato dice que el ring del combate será uno de 20 pies cuadrados. Exijo que sea uno de 24 pies. Saúl Álvarez, al oír esto, simplemente soltó una leve sonrisa y dijo: tráiganle el ring más grande que puedan conseguir. Darle más espacio a un boxeador que se caracteriza por ir por todo el ring era una locura que podría costarle la victoria, pues se ha visto a Álvarez batallar muchísimo en contra de boxeadores como el cubano Erislandy Lara, quien se caracteriza por esto mismo de utilizar todo el ring a su favor. Por lo que este combate de Saunders serviría como regla para medir qué tanto había mejorado el mexicano desde aquel polémico combate en contra del boxeador cubano, frente a este boxeador inglés que poseía un boxeo pero muy similar a él. El único hombre que tenía las capacidades más que necesarias para impedir el sueño histórico al boxeador mexicano estaba de frente a él. Era el momento de saber si México estaba al nivel de siglos y siglos del monopolizado boxeo británico. Las puertas se abrieron lo más temprano posible. El primer gran evento a puertas abiertas en épocas de cuarentena había empezado. Los asientos poco a poco comenzaban a llenarse. Las primeras peleas de la cartelera se iban dando. Se disfrutaba de la dulce victoria y se maldecía la amarga derrota. Hasta que finalmente las estrellas de la noche se adentraron a la arena para prepararse. Justo para el evento principal se esperaban alrededor de unas 40 o 50 mil personas como máximo. Pero vaya que se equivocaron. 73.126 personas en el AT&T Stadium se juntaron para ver en vivo lo que podría ser un acontecimiento histórico. Ver cómo cambiaba la historia o cómo México fracasa en el intento. Estoy harto de mexicanos que por el miedo y un maldito sentimiento de inferioridad piensen que es imposible la victoria. Hoy debemos cambiar ese maldito derrotismo que nos persigue y nos humilla como nación. Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible. Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. Que no les preocupe luchar contra una nación guerrera, pues nosotros somos guerreros también. Y somos valientes. Pero sobre todo, somos libres. Y los libres no conocen el miedo. Este 5 de mayo van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en su sangre. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! The reigning, defending, undefeated WBO
super middleweight champion of the world, the superior Billy Joe Saunders. Considered by many to be pound for pound the best in the world, WBA, WBC super middleweight champion of the world, damas y caballeros de la Guadalajara, Jalisco, México, presentando Saul Canelo Hay que tener paciencia, nos dijo y repitió el Canelo ayer cuando le preguntamos cómo iba a comenzar la pelea. Vuelve a atacar, entra con gancho de derecha, duro, sabroso y poderoso. 10 puntos para el Canelo, 9 puntos para Billy Joe Saunders. Trata de nueva cuenta el Canelo, buscando con la mano izquierda. Mientras tanto, Billy Joe Saunders simplemente capeando el temporal. El mexicano había dominado con claridad los primeros 3 asaltos. No vino a jugar ni a seguir el juego del inglés. Vino a cambiar la historia que tanto había menospreciado al país tricolor. Pero... poco a poco, el inglés comenzó a mostrar su inteligencia. Aquel upper que Saúl lanzaba tanto ya era fácil de evadir para el inglés, el cual comenzó a mostrarse más escurridizo y a aprovechar los 22 pies de largo del cuadrilátero, mientras se mofaba del poder del mexicano, inclusive desmayando su guardia por momentos y hacerlo fallar muy seguido y abrazándole para frenar sus combinaciones. Billy Joe Saunders estaba llevando a cabo un inteligente plan anti-Canelo. Para el final del round número 7, varios en la fanaticada tenían tarjetas dispares. Algunos tenían tarjetas dispares unos de otros, pero ya sea que tuvieses a uno o al otro por delante, la pelea mostraba algo que difería a todas las tarjetas. Saunders estaba comenzando a comerle terreno a pasos agigantados al boxeador mexicano. El octavo round iba en favor del inglés, que estaba haciendo un gran boxeo con media o casi su guardia totalmente desmayada, evadiendo los golpes de poder, metiendo las manos y abrazando cuando el mexicano tenía intenciones de comenzar a soltar sus combinaciones. El mexicano estaba siendo boxeado por el inglés. Y de repente, aquel upper había entrado de manera espectacular, pero parecía no haber tenido ningún efecto. No cayó, no se veía mal, parecía haberlo resentido demasiado bien. Pero inmediatamente luego de recibirlo, subió su guardia en alto al completo y no la bajó. Y cuando Saúl soltó un golpe de poder a la zona hepática, en lugar de batirlo como llevaba haciéndolo toda la noche, lo abrazó. Algo había pasado tras ese golpe. Ingleses y mexicanos tragaron saliva y estuvieron al borde de sus asientos. Era el momento perfecto para que el mexicano se anotara un knockout, y si Saunders volvía a su esquina, podía recuperarse y la oportunidad de oro se le escaparía al mexicano. 90 segundos era lo que el inglés necesitaba para sobrevivir, y el tiempo límite que el mexicano tenía para acabar con todo esto. Pero ya era muy tarde. Y las imágenes tomadas aquella noche fueron para los libros de historia. ¿Los ingleses son la fanaticada más apasionada? Eso es porque aún no habían escuchado y visto lo que la afición mexicana podía hacer. Fue lo que el mexicano dijo con ahínco y valor al levantar los brazos y junto con estos poner a todo un país en pie abrazando su bandera. Inglaterra ya había gritado lo suficiente. Ahora era el turno de México. Acomodándole todas y cada una de las ideas. Gancho ascendente de izquierda. Vaya upper por
Salió Billy Joe Saunders. Dijo ya no más. Le faltó lo que dijo que tenía. Presumió que le sobraban pantalones. Se quedó sentado. Parece que le fracturó el pómulo. Aquel upper de mano derecha fue demasiado para el inglés. No solo el golpe iba en dirección a él, sino que el mismo Saunders fue en dirección al golpe. Parecido a lo que ocurrió en el combate de Pacquiao en contra de Márquez. Seguro piensas que es ridículo comparar a ambos golpes, pues mientras que el filipino fue completamente dormido, el inglés aguantó el golpe de pie, ¿no? No. En efecto, sí que aguantó de pie y no se desmayó. Si aguantó de pie y no se desmayó, fue por esa sangre gitana de la que tanto está orgulloso. Pero es que la cosa no acaba ahí. Mientras tanto, en el combate del pasado sábado, el boxeador Billy Joe Saunders tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una triple fractura en su pómulo derecho. El impacto del golpe fue tan bestial que su pómulo derecho entero sufrió una triple fractura, y de haber continuado en el noveno round, su visión derecha pudo haber peligrado de manera permanente. El simple hecho de haber aguantado de pie un golpe de tal magnitud habla de lo increíblemente buenos que son los ingleses para aguantar el castigo. Pero esa noche no era de Inglaterra, era de México. La faja de la OMB finalmente estaba en el país del sol azteca, el que era el campeón más duro en la división y el único hombre que podía ponerle un punto final al ridículo sueño de un mexicano siendo campeón absoluto. Se había llevado el peor knockout hasta el momento de parte de este, devolviéndosele hasta la última gota de karma de toda su carrera deportiva y recibiendo la lección más grande de humildad por parte de un país que durante siglos tuvo que soportar racismos, insultos y menosprecios en este deporte, y dejando el inglés por y para siempre en el eterno retiro del boxeo profesional. 3 de los 4 cinturones en poder de un mexicano. El sueño histórico estaba a la vuelta de la esquina. El último campeón, el caballo negro, el hombre que en la gente menos interés generó, proveniente ahora en el continente americano, el estadounidense invicto en 21 combates. Un hombre sin temor a perder nada, pues lo más preciado para él, desgraciadamente, ya lo había perdido. El campeón mundial FIB de peso supermediano, Caleb Sweet Hands Plant. No podría ser una parada final más poética. La última parada, el último de los campeones, era un boxeador estadounidense, de un país con una presencia que venía siendo conocida por su constante burla, menosprecio y odio por los mexicanos. México estaba a un paso de la historia y el último hombre era su rival histórico más grande de todos los tiempos. Finalmente, un combate con los 4 cinturones en juego. 2 campeones entran y un campeón absoluto sale. La pelea del todo o nada, matar o morir, reescribir la historia o repetirla de nueva cuenta. Y el detalle que ponía la cereza sobre el pastel: Caleb Plant era un hombre de boxeo elusivo, que hace fallar al contrario, de un jab increíblemente largo, rápido y de puntería de francotirador, que no se caracterizaba por un poder destructivo, pero sí de un gran e inteligente boxeo técnico. La clase de rivales que han hecho lucir peor al mexicano. Boxeadores de un estilo técnico y elusivo. Boxeadores del estilo de Floyd Mayweather.